Hola, bienvenidos a su programa Cultura Tijuanense. El día de hoy visitaremos algunos puntos de la ciudad de Tijuana en donde se encuentran ciertos murales que son considerados como arte urbano. Así es, estos murales son parte de nuestra cultura como tijuanenses, ya que fueron plasmados con la intención de contar una historia o dar un mensaje y así poder transmitir algún sentimiento a las personas que pueden visitarlos. Para completar nuestra visita, nuestra compañera Betty realizará algunas entrevistas. Así que si quieres conocer más sobre la cultura tijuanense, acompáñanos en este recorrido. Tijuana es una ciudad de múltiples retos, que ha sido definida por varios intelectuales y políticos como un laboratorio, ya sea de la posmodernidad y de la globalización. Al ser una ciudad joven, con poco más de 100 años y conformada por gran diversidad de residentes que provienen de distintos estados o países, la cultura de Tijuana se ha ido transformando y enriqueciendo. El término de arte urbano se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas como el graffiti, la serigrafía, el collage y el stencil. El arte callejero, al integrar sus elementos en lugares públicos bastante transitados, pretenden sorprender a los espectadores. Mural de la lactancia. Al pie de este trabajo, que se realizó en 2015 como iniciativa de una asociación de madres que promueve la lactancia, se lee el dato de que la OMS recomienda lactancia materna exclusiva 6 meses y el mantenimiento hasta los 2 años. El objetivo es empoderar a las mujeres que desean llevar a cabo una lactancia exitosa, así como romper el mito de que esta debería llevarse únicamente durante unos meses y contestar a aquellos que ven mal a una mujer amamantando en público. La artista, que lleva una década de trayectoria, generalmente se centra en los temas sociales, porque más allá de hacer una composición artística bonita, busca que la obra interactúe con el entorno y que los ciudadanos se involucren en el proceso creativo. Libertad, migración, amor, no a la discriminación, paz, solidaridad son uno de los cuantos lemas, frases y valores que expresan la realidad actual de México en la frontera con Estados Unidos. El proyecto del Mural de la Hermandad invita a la comunidad artística y a la ciudadanía a generar un espacio de reflexión sobre el fenómeno social de la migración y la construcción de un mensaje alentador para las personas que continúan creyendo en el sueño americano, alentándolos a crear mejores escenarios desde el lugar en el que se encuentran, comenzando por creer en su capacidad. El objetivo de los participantes en un inicio fue convertir ese cerco de metal en récord Guinness como el mural más grande del mundo. Hola, hoy nos encontramos en playas de Tijuana junto al muro fronterizo al lado del Mural de la Hermandad. Vamos a conocer cuál es la percepción de las personas. Buenas tardes. María del Carmen Palo Castillo. ¿Alguna vez ha tenido que observar el mural que está aquí en el muro? No, es como la tercera vez que no me. ¿Y cuál es su percepción acerca de eso? Me da un poco de tristeza ver la diferencia de países estando tan juntas a las dos. ¿Y los dibujos que podemos observar que le transmiten? Familias separadas, de corazones rotos. Muchas gracias. Encuentro Sur Norte es el nombre del mural más grande de América Latina. Está en la colonia Infonavit Lomas Verdes de esta ciudad, compuesto por la imagen de un quetzal, proveniente del sur y representativo de muchos países latinoamericanos, y del coyote, animal que vive en las agrestas zonas del norte del país, separados solo por una cruz que representa la rosa de los vientos, en alusión a los puntos cardinales de donde vienen los residentes de Tijuana. Son 77.520 metros cuadrados, abarcan varias fachadas de los edificios. También está compuesto por 15 murales del tamaño de una de las fachadas y 15 murales más realizados por niños de la comunidad. Una de las finalidades de este mural no solo es erradicar la violencia y combatir adicciones, sino vivir entre colores e imágenes que hablan de la identidad multicultural fronteriza.
Mural Tijuana Transforma. Fue inaugurado en el año 2015 por el artista Christopher Delgadillo Elías. El proyecto consiste en un mural en la calle Primera y Revolución. Se pintaron unas alas de mariposa, las cuales tienen dentro de manera abstracta monumentos y cosas representativas de Tijuana y del resto de Baja California. La idea es que las personas se paren enfrente y que parezca que son alas de las personas. ¿Por qué alas de mariposa? Porque así como ellas se transforman en la metamorfosis, en los últimos años Tijuana ha cambiado gracias a la gastronomía y a su gente creativa y emprendedora. Hola, hoy nos encontramos en zona centro, en calle Primera, a un costado de Avenida Revolución, junto al mural Tijuana Transforma. Vamos a conocer cuál es la percepción de las personas sobre él. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Pedro Jiménez. Pedro Jiménez. ¿Alguna vez ha detenido a observar el mural que tenemos aquí atrás? Oh, sí, muchas veces. ¿Y qué me puede decir de él? ¿Qué observa? Oh, observo muchas personas llegan a tomarse fotos. Y para mí este mural representa la primavera. La primavera. ¿Y qué? Sí, sobre todo que somos un país que tiene esta migración de mariposas. Muy grande. ¿Cuál es la percepción que le transmite en sí el mural? El mural en sí, pues, en sí al observándolo, le refleja una parte de México, que somos un país que tiene esa riqueza, que muchos países no tienen esa migración de mariposa, y sí, te refleja paz, te refleja algo así como que te marca el tiempo. ¿Algo más que desea agregar? No, es todo. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Si quieren conocer más sobre la cultura tijuanense, los esperamos en el siguiente capítulo. Adiós.